Hola amigos, ¿cómo están amigos de YouTube? En el video de los nuevos conceptos para la educación del siglo XXI vamos a ver este cuarto encuentro. Hablaremos algo de la comunicación en el aula y qué se espera del docente del futuro. Ahora no hay que dejar para el olvido algo que para mí es el invento más grande y valioso de la humanidad, que es el lenguaje. Y con el lenguaje que logramos la comunicación. Aunque sin el lenguaje el ser humano también puede comunicarse de otras maneras especiales, ¿sí? Un escultor que se comunica con su escultura, un dibujante se expresa de una manera distinta. Está el lenguaje de señas también, ¿sí? Que una persona puede hacer, ¿sí? Puede también comunicarse de muchas maneras las personas, ¿sí? Pero con el lenguaje, con ese tipo de lenguaje, cualquier tipo de lenguaje, nosotros podemos comunicarnos de muchas maneras. De esa manera aprendimos a vivir socialmente y a compartir con otros nuestras vidas y también formar otras familias. Existen en el mundo casi 7000 lenguas distintas para poder comunicarnos. Algunas de ellas desaparecerán lamentablemente, pero gracias a la variedad de esas formas comunicativas se logró más saberes y más conocimientos de otras culturas, y muchas pudieron ser escritas para las generaciones siguientes, aunque otras fueron destruidas, y actualmente quedan algunas que aún no pudieron ser traducidas. Por lo general educamos para que los estudiantes aprendan a leer, a sacar cuentas, a aprender sobre historia, sobre la naturaleza, entre muchas otras cosas. Pero a veces nos encontramos que nuestros alumnos no tienen motivación. Eso puede tener varios factores sociales. Nos podemos encontrar con chicos hiperactivos o superdotados, entonces las clases serán aburridas para ellos. Y otras clases también nos podemos encontrar con chicos desmotivados, cansados y sin ganas de hacer nada, sin ganas de estudiar, porque estuvieron ocupados en sus hogares realizando funciones de padres, como cocinar y cuidar a sus hermanitos menores, o que fueron a la escuela con hambre porque cenaron de manera insuficiente, o no tomaron un buen desayuno en la mañana, o también porque sufren situaciones de violencia, o son testigos involuntarios de ello en sus hogares. Todas estas cosas deben ser tenidas en cuenta por todos los educadores, y alguna vez posible que nos toque intervenir por medio de un asistente social. Ante casos graves debemos intervenir, no podemos hacernos los ciegos y los sordos. Pero la mejor educación que uno puede realizar es donde los alumnos se sientan libres, donde se les permita soñar, donde se les permitan ser críticos, donde se les permitan ser felices en primer lugar, y donde el encargado de esa educación pueda ser no solamente un docente a cargo, el que acompaña, sino un guía que sepa equilibrar los momentos del aprendizaje y los momentos del juego, ¿sí? Ahora se debe esperar que los docentes del futuro no sean el centro único del aula, el que da tareas para el hogar, el que da tareas de los libros aburridas para que los hagan en casa, los hagan los parientes, los hermanos, los papás. Soy del que piensa que las tareas deben realizarse en la escuela, siempre. Que no haya un aprendizaje memorístico, un aprendizaje repetitivo, una clase aburrida. Que sea un docente que investigue la forma de encontrar un poco de motivación. Este debe preguntarse que cómo es el ser humano que la familia le dejó a su cargo. Debe escarbar herramientas que posee y también qué herramienta necesita para llevar a cabo su tarea educativa. Siempre teniendo en cuenta el contexto situacional en que se vive. Cada elemento que encontremos en el camino hay que experimentarlo, llevarlo a la cancha, como se dice. A pesar del surgimiento en avanzada de las clases y carreras virtuales que hoy existen en el mundo, el rol del docente es necesario siempre. Primero porque el docente es el único que construye la confianza con los alumnos, del que se espera que sea siempre sincero. Es el que cumple la tarea por lo general con vocación, a pesar de los inconvenientes que se le presentan día a día. Es el que mantiene una armonía en el aula, ¿sí? Y que cuando se sale de control a raíz de las emociones destructivas y violentas, el único con autoridad para decir basta es el docente que está a cargo. A veces los educadores nos debemos convertir en artistas, en escultores, porque es el que trata de pulir a los alumnos para que adquieran los conocimientos en forma conjunta con sus compañeros. La tarea del docente no debe ser solamente de él. Yo pienso que el primer pilar de esa estructura llamada educación está en la familia. Pero acá viene algo que yo pongo en primer lugar y que casi nunca he escuchado en los medios como para tenerlo en cuenta de una manera más seria. Y lo digo con mayúscula. Lo que más importa es el que viene a aprender conocimiento, que es el alumno.
al que nunca se le pregunta qué quiere aprender, qué es lo que necesita y qué es lo que le falta. Siempre se escucha decir que se hicieron cambios curriculares, que se hizo esto, que se hizo lo otro, y nunca tenieron en cuenta sus verdaderas necesidades. La etapa más corta del ser humano es la niñez, el cual no pueden disfrutarla con felicidad. No encuentran para ello un estado de bienestar, no se alimentan bien. Hay algunos que ni conocen el centro de sus localidades de donde viven. Y no se visten bien porque sus familias apenas subsisten para la alimentación. Pasan frío, pasan calor en su vivienda. Y cuando van a la escuela también se encuentran en las mismas condiciones. Con paredes despintadas, con bancos y sillas y pupitres arreglados con curitas. En algunos casos, no generalizo, no todos los establecimientos se encuentran así, pero que los hay, los hay. Principalmente en aquellos establecimientos muy alejados, en zonas rurales y localidades humildes. Y esa es una realidad que se viene arrastrando desde hace tiempo, no de ahora. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si los alumnos encuentran un estado de bienestar en las escuelas, ellos se sentirán más confiados y protegidos para aprender. Para que tengamos en cuenta, según los recursos con los que cuentan las comunidades educativas o sus padres, voy a mencionar algo que se fue perdiendo, del cual no estoy debidamente informado en su totalidad. Es por qué casi la mayoría de los docentes no incentivan la pasión por el tema de los disfraces en las fiestas patrias, por ejemplo. Antes en las fiestas patrias se observaba miles y miles de alumnos luciendo sus disfraces y se notaba un disfrute de alegría de ellos y también de los padres. Pero eso ya no se observa como antes. Hay que comprender que los disfraces también poseen un valor pedagógico porque estimulan la interacción y al mismo tiempo se puede generar un tipo de comunicación más divertida y amena. Se sabe también que usando los disfraces se aprenden reglas sociales, empatía, respeto y también respeto por la historia, respeto por sus compañeros, respeto por los próceres, por los líderes. Además estimula la creatividad, estimula la imaginación, entre muchas otras definiciones más que podemos encontrar en los diccionarios. Es por eso que los infantes en general, los niños en general, adquieren otra forma de disfrazarse en el ámbito social, en el entorno social, pero que no forman parte de la historia de su propio país. Por ejemplo, la fiesta de importada de Halloween. Esas son cosas que hay que tenerlas en cuenta siempre, porque los disfraces forman parte de la creatividad y de los conocimientos. A veces suelo escuchar que muchos recurren al coaching, que realizan bien su trabajo para que les ayuden a resolver sus vidas, a cumplir sus metas. Pero nosotros hemos tenido un coach desde la primaria que les pidió lo mismo que un coach, que eran que estudiaran, que fueran responsables en sus tareas. John Whitmore, reconocido el mejor coach del mundo, concentra su trabajo en el valor del liderazgo. Y no es hora de preguntarnos, ¿qué mejor liderazgo que uno mismo? El coach no soluciona nada si no hay un compromiso. Si un equipo de fútbol debe jugar un partido el domingo, debe estrenar. Si una persona que juega al tenis tiene un partido importante, debe estrenar. Si un alumno debe rendir un examen, debe estudiar. Si un maestro, un docente, un profesor quiere enseñar, debe prepararse para enseñar. En cambio, si nosotros queremos adquirir conocimientos en nuestra enseñanza, debemos estudiar siempre. ¿Cuál es la diferencia? Debemos convertir el estudio en un hábito, en un entrenamiento diario y continuo. Debemos saber que si hay que resolver un problema, hay que pensar solamente que todo problema tiene una solución. Y eso también transmitírselo a todos los educandos. Que la educación puede llegar a todos los sectores sin distinción de clase, sin actitudes racistas y principalmente en plena libertad, para poder hacer valer el derecho de que todos nos merecemos. Para ello se va a necesitar una buena investigación y una buena planificación curricular responsable. Cuando sea de esta manera, sabemos que no todo fue en vano, ni tampoco perfecto, pero sabremos que esa fue la intención desde nuestro comienzo, de darle una educación de calidad para todos. Y no olvidar que lo más importante será avanzar, todos juntos, con una idea en común, una idea en conjunto, que es el de participar en el sistema educativo, solo con un preciso fin, que es el de educar para el futuro. Los educandos llegan con muchas informaciones a los establecimientos educacionales, y es donde nos deberemos preguntar, entonces, ¿qué enseñar ahora? Y bueno, es aquí donde yo propongo que debemos fortalecerlos en sus emociones, que descubran sus talentos, que aprendan valores, que sean auténticos, que tengan actitud y que tengan respeto sobre todo.
por los otros, por respeto por los maestros, por los compañeros, por el director, por el rector, por la sociedad, por los bienes de la sociedad. Y para ello vamos a necesitar nuestra palabra para comunicarnos. Y el mayor poder del mundo ha sido, es y será la palabra. Y si deberemos convertirnos en oradores, habrá que hacerlo si queremos un mejor futuro para nuestros alumnos. Entonces cuando nos toque hablar, lo haremos con palabras con contenidos afectivos, que son el alma del lenguaje, pero hablemos con un corazón sincero, no con un corazón obligado a decir algo para salir de paso. Porque si uno habla de esta manera, tiene el poder de estimular, de captar la atención, de motivar, de persuadir, que se sienta todo el magnetismo de contagiar la fe y el optimismo. Y también ahora, entonces, ¿para qué enseñar? Enseñar para que tengan conciencia, que tengan sentimiento, que sean sinceros, que tengan fe en lo que se propone. Y principalmente que tengan libertad. Hay que comunicarles que el cerebro solo se activa cuando hay interés y cuando existe un proyecto o una meta sólida y eficaz. Que no tengan miedo en lo que se propone. Darle a conocer que no se trata de adquirir todos los conocimientos que se nos presentan, todos los conocimientos que se nos ofrezcan, todos los conocimientos que nos enseñan, sino solo aquellos que son fundamentales para nuestras metas, para nuestros sueños, para sus sueños, para nuestros anhelos, para sus anhelos. Y por último, ¿y cómo enseñar? Y bueno, esto tiene muchos caminos. Primero hay que tener en cuenta el contexto situacional en el que nos encontramos. No en todos los sectores puede tener éxito las mismas estrategias, pero por lo general deben ser significativas para ello. Debemos recurrir a otras áreas para fortalecernos y debemos ser cooperativos entre todos. Hay que darles a conocer que la falta de claridad en las ideas y el olvido tienen un solo responsable, que es el de haber obtenido un aprendizaje superficial, sin ganas de aprenderlo, y un plan desorganizado. Por eso hay que ordenar nuestra mente. Si tenemos la oportunidad de aprender, no hay que perderla. La mayoría de las personas no tienen conciencia del valor de las cosas hasta que las pierden. Por eso hay que aprovechar cada momento para crecer, ya sea en el estudio o profesionalmente. El tiempo es hoy y no hay que esperar el mañana. Y no olvidar en cómo entramos a nuestras escuelas, en cómo entramos a nuestras aulas, en cómo entramos a nuestras clases. Si ingresamos con desgano, demostrando cansancio, aburrimiento, recibiremos una misma audiencia. Hay que ingresar con entusiasmo y si se puede romper el hielo con un comentario que sea significativo. ¿Vieron qué pasó? ¿Sabían qué? ¿Se enteraron qué? O que ellos te comenten alguna sorpresa que les haya pasado en su vida. O preguntarles si leyeron o averiguaron algo importante, interesante en internet sobre el tema que iban a tratar en el día, en vez de darles tareas aburridas de los libros. A mí eso nunca le encontré sentido. Aprendizaje, ese tipo de tareas nunca encontré. Las tareas, si se las trabajan en la escuela, ya es otra cosa. Y va a quedar va a ser el anteúltimo capítulo, va a quedar otro capítulo más, el quinto video, donde yo hablaré sobre las aulas y los dispositivos tecnológicos en las aulas. La meta está todavía a nuestro alcance, no se fumó, está en nuestra mente, y si está en nuestra mente podemos lograrlo. Nos veremos en la próxima clase.